buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Yo no por aquí transmitiendo directamente desde Venezuela, intentando traer los juegos del pasado al presente para que jueguen su hermosa consola de una manera muy fácil. Y hoy no los decepciono. Miren este maravilloso juego que estoy jugando en este momento. Y mientras juego voy a hablar encima del video. Primero, para comenzar, si usted quiere jugar este juego, hay algunas reglas que yo necesito para que usted lo obtenga. Usted puede suscribirse si usted quiere, no es obligatorio, no, esta página es solamente para los amantes a los clásicos. Si a usted no le interesa nada de eso, no se suscriba. Pero si usted quiere el link, usted tiene que darle like y compartir. Por lo menos una mano ayuda a la otra, de eso se trata. Y por favor, ser lo más educado posible a la hora de sugerirme de que se lo haga llegar a usted, porque yo sé que esto yo lo hago sin fines de lucro y lo hago por pasión y para tener una comunidad gamer clásica, pero eso no quiere decir que usted puede venir simplemente, ¿dónde está el link? Pasa el link, que eres un falso, no pones el link en ningún lado. No, usted simplemente, si usted llega con esa actitud, le aseguro que aquí no es bienvenido. Si usted entra con buena educación, como lo hace el 80% de la gente que me escribe, yo con gusto, tome, aquí está. Pero esta vez sí quiero hacer las cosas bien. Dele like, comparta y luego me pide la cuestión. Si le parece bien y si no le parece, lo siento. Ahí en esta hermosa página donde subimos este video hay millones de contenido parecido al mío. Puede ir a buscarlo a esas páginas, valga la redundancia. Y bueno, a continuación, mientras se hace este gameplay, yo hablaré encima de este video, hablar de mi historia de Dragon Ball personal, ya que va a ser un video muy largo, mi historia personal con este maravilloso anime. ¿Me entienden? Yo vivo en Venezuela y nací en el 87, pero yo soy prácticamente 90 porque no me acuerdo de nada de los 80. Cuando era niño no había mucho que hacer, solamente estudiar y ver televisión en la casa, y yo no podía salir mucho porque mi barrio era Candela, como se dice aquí, era súper peligroso, un barrio muy peligroso de Maracay, de donde hoy es el famoso nombre que le dicen el tren de Aragua. Yo fui criado aquí, donde mi casa, al frente de mi casa era una violencia total, con todo lo que tiene que ver, con todas las cosas que no tiene que ver un niño. Violencia, agresividad, no contra mí, sino en la población. Venta de estupefacientes, desvivían personas, vendían las sustancias, habían todo tipo de atraco. Bueno, entonces mi padre no nos dejaba salir mucho a nosotros, a pesar de que sí salimos, pero no tanto, porque en verdad era un barrio donde pasaba de todo casi las 24 horas. En mi época le decían, este barrio donde yo vivo fue tan peligroso. Hoy en día no, hoy en día ya está tranquilo, porque el Estado barrió con todo eso. Y muchos también viajaron fuera del país y eso disminuyó bastante. Le decían punto rojo, porque siempre había un problema y siempre estaba entrando y saliendo la policía los fines de semana con redadas y se llevaban a todo aquel que encontraban, sea bueno, sea malo, luego averiguaban eso. Y fue tan peligroso que diseñaban una camioneta o un carro o un bus, como ustedes quieran que le decían, no me acuerdo el nombre como le decían, pero la estacionaban al frente de la casa y los policías dormían ahí las 24 horas del día. Eso eran épocas difíciles. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Para que sepan un poco más de mi niñez. Y mientras yo no se podía hacer mucho, porque uno se dedicaba solamente a estudiar y uno no salía mucho por la calle porque la calle era muy peligrosa, y de vez en cuando uno salía, hacía un poquito de deporte, pero nunca tanto en la calle porque la calle era sumamente caliente. Entonces, ¿qué pasaba uno los ratos? Yo siempre me gustó dibujar, dibujaba mucho, me encantaba dibujar. Hoy en día de vez en cuando lo hago, y lo que me devoraba a mí antes 5 minutos me puede llevar hasta días hacer un simple dibujo. Y yo veía en mis caricaturas
de la época en un televisor pequeño, con una baja resolución, como todo el mundo en esa época, que era simplemente un televisor por casa, o más que otro tenían dos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Una de las tantas series que yo veía cuando niño era esta. Comenzando primero de que había épocas que no había cable, no eran todos los que tenían cable en su casa. Unos se los robaban, otros no, otros lo pagaban, pero no todos los locales tenían, no todas las casas tenían cable con canales diferentes, canales locales. Yo estando en la escuela, yo voy a hacer un aproximado que yo conocí este anime en el transcurso, vamos a suponer, porque por lo menos Dragon Ball llegó a Venezuela en los años 90, específicamente entre el 96 y el 99, transmitiéndose por los canales de televisión Venevisión y Televen. Yo nunca lo vi por Venevisión, me vengo enterando y revisando aquí en las redes, en internet, y que se transmitió por Venevisión, un canal muy famoso de mi país. Yo lo conocí y supuestamente se transmitió en Venevisión en el 96 y el 97, yo no lo conocí. Y en Televen se transmitió la serie entre el 97 y 99. Es ahí cuando yo de niño, estoy hablando cuarto, quinto, sexto grado, conozco este anime y empiezo a ver Goku chiquito, Dragon Ball, de la canción esa que vamos a buscar las esferas del dragón. Es ahí donde uno conoce esa saga y uno veía esta serie todos los días, eso como de las 2:30, 3 de la tarde que la pasaban, máximo 4. Supuestamente hay un doblaje aquí en español latinoamericano de Dragon Ball Z que se realizó en Venezuela, con grabaciones que abarcaron desde 1927 hasta el 99, para sus diferentes etapas. Me vengo enterando de eso. Bueno, yo conozco a Goku, que era un niño que viajaba por todo el mundo buscando las esferas del dragón y averiguando qué pasó con su abuelito. Pero uno nunca iba a pensar de que toda esta maravilla de historia iba a ser tan famosa en el mundo y que iba a transmitir a tantas personas en el mundo, en Latinoamérica, Norteamérica, en todos los continentes. Uno no sabía absolutamente nada de eso. Uno simplemente veía a un niño, como la edad de uno, teniendo sus aventuras con Bulma, que estaba buscando las esferas, ¿no? Hasta ahora vamos todos bien, vamos en la misma secuencia de lo que yo quiero hablar, ¿verdad? Estoy hablando de mi propia experiencia. Luego, sí, me gustaba mucho ver Dragon Ball en la tarde. Era uno de mis comiquitas, como se le dice aquí, mis comiquitas favoritas. Y luego hay un cambio de época. Entra los años 2000. Yo paso de la escuela al liceo. ¿No? Y justamente me acuerdo como que si hubiera sido ayer. En el 99 yo tenía un álbum de barajita o estampitas, como se le dice en México. Un álbum muy bonito que en estoy en redes sociales por Marketplace, me lo quería volver a comprar de recuerdo. Y ese álbum tenía un pocotón de barajitas pegadas o estampitas que decía Dragon Ball en la portada, pero había unos personajes que uno no conocía. Salía Goku adulto, con el pelo amarillo, salió un pocotón de que uno decía, ¿quién es este? El hijo, el hermano, el primo, y uno no entendía qué Dragon Ball era ese. Ese eran los spoilers de la época. Esos eran los grandes spoilers de la época. Un álbum que uno compraba en una tienda, en una bodega, en un colmado, como le diga usted. Y esos eran los grandes spoilers de la época. Y uno no entendía nada de eso, de quién era ese personaje, pero sí eran llamativos, porque los dibujos eran demasiado coloridos, demasiado bonitos. Y salían enemigos que uno nunca había visto. Entonces, entre el año 2000 y yo me acuerdo claritamente, como si hubiera sido ayer, vi un capítulo que decía Dragon Ball Z, como a las 5:30, 6 de la tarde, y salía... No, estoy mintiendo, no. Vamos a retomar este tema. En el año 99 o el 2000, uno estaba viendo la saga de Dragon Ball, la de Goku chiquito. Y finalizando el último torneo de lo más triste que yo vi cuando niño, siendo un niño, obviamente, era que habían desvivido a Krillin.
Y uno pensaba que era chiste, pues, porque uno hasta ahorita no había visto algo tan fuerte en ese anime, en esa comiguita. Uno nunca había visto algo tan fuerte. Desviven a Krillin y todo eso, pues. Luego con el tiempo lo reviven y cuestión. Pero finalizando el año 99, hay un torneo que Goku se desaparece de un tiempo para entrenar. Y luego llega con un turbante, cuando lo están esperando afuera que está lloviendo, llega una persona con un turbante, que es un trapo en la cabeza, y está Bulma y están todos, y él pregunta, ¿quién eres tú? Y era Goku, que había crecido y se había estirado, y se había vuelto más atractivo que Bulma, se lo reconoce. Y ahí nosotros nos encontramos a Goku, que ya se volvió prácticamente un adulto, y también aparece Mil, que era su novia de la infancia, y también todavía se gustan y hacen una pareja muy bonita. En ese torneo él pelea con Mayunia, el hijo de Piccolo Daimaku. Y todo eso termina bien bonito, pues le hacen un cierre, para no darle spoiler, le hacen un cierre bien de pinga a esa saga. Pero uno no sabía que había algo a continuación. Bueno, eso lo vi yo en el 99. Ahora sí, entra el año 2000 y yo estoy viendo, en el año 2000 estoy viendo mis cuestiones. Estoy viendo ahí que se hacen las 5:30, 6, era un niño yo, no sé si tenía algo que hacer o no. Y entra Goku, adulto, con un árbol en el lomo, cargándole, que lo que Mil le había mandado a comprar leña, y ahí donde vemos a Goku, ya todo un adulto cortando leña. Y luego resulta que también sale un niño chiquito que se llama Gohan, que es su hijo. Ahí donde uno va, ajá, pero mira por dónde viene esto. Y eso a uno le impresionó, porque uno pensaba que Dragon Ball solamente terminaba con las esferas del dragón, el Goku chiquito. Uno pensaba que eso quedó hasta ahí. Otro dato muy importante es que la serie original salió por primera vez en 1984 en un manga. Y luego se estrenó en la televisión, creo que fue el 26 de febrero de 1986. Entre el 84 y el 96. Y terminó el 19 de abril de 1989. Yo hablando de Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Ese, Goku chiquito, como le dice uno. Posteriormente, Dragon Ball Z se emitió desde abril de 1989 hasta enero de 1996, toda la saga Z. Y este hermoso juego, que fue inspirado en la franquicia que ha constituido con toda la serie de Dragon Ball GT, fue solamente, creo que fueron como 50-70 capítulos, del 96 al 97. Ok, esto es para irnos entendiendo. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque nosotros en Latinoamérica o en Venezuela no sabíamos que estábamos viendo una serie que había terminado en Japón. Nosotros no sabíamos que ya todo eso, todos los japoneses ya habían visto toda la saga y hasta la habían terminado. Y mientras eso terminó, para ellos en el 97, para nosotros en 1996, apenas estábamos recibiendo a Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón, a Goku chiquito. Cuando terminó allá, en Latinoamérica apenas estaba llegando Dragon Ball pequeño. ¿Entienden? Para que ustedes vean lo interesante de todo esto. Que nosotros estábamos viendo era un refrito, algo que ya había terminado en otro país. Pero nosotros no lo sabíamos porque no había internet. O el internet para esa época era muy lento, muy lenteja. No llevaba vida, era pura letra. Recalcando eso que acabo de decir, que el internet era pura letra. Yo me acuerdo que yo estaba en séptimo, en octavo, y un amigo mío imprimió unas hojas que nos decía un poco acerca de la historia de Dragon Ball, y él le sacaba copia y la vendía en el liceo para uno saber más o menos de lo que se trataba, o qué era lo que venía pasando, o quién eran esos personajes. Yo me acuerdo también una vez un amigo que me dijo que Trunks era un policía del futuro, y había ideas así. Ese eran otros spoilers. El internet con letras era otro spoiler. Y lanzaban historias así. La historia te la lanzaba completa pero escrita. No sé, no me acuerdo muy bien qué era lo que decía esa historia, pero uno se hacía una idea de lo que se trataba toda esta hermosa saga, ¿no?
Ajá, nos quedamos yo entrando en el año 2000 viendo a Goku con un tronco en el hombro y con un Gohan pequeño. Es ahí donde comienza esa fiebre y salen los álbumes de Dragon Ball y tarjetas coleccionables, que por cierto yo venía coleccionando porque siempre me gustó, me llamó la atención. Yo tenía mi álbum y uno compraba barajitas o estampitas, como ustedes les digan, uno se las pegaba en el álbum y ahí uno sin saber se daba los grandes spoilers. Porque uno, esos álbumes, como ya tenía todo, como ya esos álbumes sabían el resultado de toda la saga, uno los compraba y las pegaba y uno iba al mismo ritmo. Es decir, salió la batalla de Freezer, te vendían el álbum de la batalla de Freezer, salía luego la batalla de Cell, luego venía la batalla de Cell y uno lo compraba también. Es decir, los que hicieron esos álbumes se adaptaron a los acontecimientos que estaban pasando en esa época, junto con la serie, cuando ya se había terminado en Japón. Pero habían álbumes, habían muchísimas cosas que vendían por ahí en la calle, que eran con grandes, o afiches, pancartas grandes, que uno las compraba y uno decía, pero ¿quiénes son estos personajes? Porque uno en sí no sabía quién era exactamente esos personajes, porque los personajes que traía uno todavía no lo había visto en la televisión. Por eso es que había spoilers por todos lados, pero no como los spoilers de hoy en día. ¿Entiendes? Entonces, del 2000 al 2005-2006 hubo una fiebre de Dragon Ball durísima, porque uno miraba esos capítulos de uno en uno, todos los días pensando que iba a pasar, porque no había la manera que te dijeran spoiler. Entonces esa era la emoción, que todo el mundo cuando estaba cerca de la casa salía corriendo a ver lo que venía en el capítulo anterior. Toda la juventud, no sé si lo habrán visto los adultos para esa época, pero eso fue así. Todo el mundo, como eso a las 5:30, 6, salía corriendo a vacilarse su capítulo de Dragon Ball. Y haber vivido en un mundo sin internet, o un internet muy básico, muy cromañón, no nos dimos chance de meternos spoilers por todos lados, como es lo que pierde hoy la emoción con las películas y series que pasan hoy en día, que viene cualquiera y te la spoiler y ya, has perdido tú toda la emoción del movimiento sorpresa. Entonces fue una fiebre también. Yo me acuerdo que había un pana que todavía conozco, que quemaba las películas de todas las series, de anime, y ese chamo se habrá hecho millonario porque era el único que lo hacía por allá en el estado donde yo vivo, Maracay, Aragua. Y también uno conoció las películas, pero uno veía las series, luego uno se enteró que también habían unas películas muy buenas, que todas terminaban Goku lanzando una Genkidama, pero bueno, eran historias como alternativas, pero buenas, muy buenas, y con buenos dibujos. Aquí me salté una parte que se me olvidó mencionarla. Me salté dos partes. Voy a comenzar con la primera. La primera, se me había olvidado con respecto a cuando comencé este video, es que yo vi una película en el cine, en un centro comercial muy popular para la época, que se llamaba Parque Aragua, un cine que había en el estacionamiento, que ya nada de eso existe. Esa película la vi yo, que me llevó mi madre, que hoy en día sigue con viva, me llevó a mí, a un pana que le decían Oscar Cochino, a Jofran y al Chinito. Y estuve averiguando y yo me acuerdo que sí, vimos esa película siendo niños, sin saber que Goku ya era grande ni nada de eso. Es algo confuso, porque fuimos a ver una película de Goku ya grande cuando nosotros no sabíamos que todavía Goku se iba a volver grande. Es medio incómodo. Bueno, la película Dragon Ball Z, la batalla más grande del mundo, está por comenzar. Se estrenó en Hispanoamérica el 3 de abril de 1998. La fecha de estreno en Venezuela es por lo tanto la misma que la de región. No sé, eso es lo que revisé en internet. Eso quiere decir que la vi entre el 98 y el 99, así que sí es lo más probable que sí la haya visto en esa época. Tuve la oportunidad de ir al cine con unos amiguitos que me llevó mi mamá a ver esa película, que hablaba de Tarles, el hermano Goku, que trae una fruta en la mano, que lanza y la fruta cae al piso y crece un árbol, y el árbol está acabando con toda la vida de la tierra, y Goku es una Genkidama. Pero aquí retomando ese gran detalle, para que ustedes vean que sí fui al cine y vimos esa película, y creo que todo fue idea mía, que yo le dije a mi mamá, llévanos, y mi mamá nos llevó con mucho cariño y se vaciló la película con nosotros. Ay, qué grande recuerdo.
Bueno, y el segundo dato que viene a continuación se trata de Dragon Ball GT, del famoso juego que estamos haciendo el hermoso gameplay. Entonces, en el año 2000, del año 2000, 2001 y 2002, yo tenía un amigo que se llamaba Miguel, que era uno de mis amigos de la infancia. Y Miguel tenía muchas películas de VHS, un aparato hoy obsoleto. Y Miguel tenía alrededor de, creo que estos VHS venían de 3 capítulos. Miguel tenía como unas 10 películas, 10, 12 películas. Y nosotros veíamos Dragon Ball GT doblado al español de España. Vamos, tío, ahora, hostia, tío, Enkidama. Nos vacilamos Dragon Ball GT en el españolete gracias a ese pana, porque eso todavía no lo habían transmitido todavía en la televisión. Acuérdate que estamos hablando de 2000-2001 y todavía estaba Goku llegando a donde Freezer. Pero mi pana tenía eso, como eso ya había terminado en Japón, se podía conseguir el alquiler o la venta de esos capítulos en VHS, hoy en día obsoletos y de baja calidad de paso. Y yo me vacilaba todos esos encuentros en la casa del pana, que si comprábamos un refresco, una gaseosa, como usted le diga, nos íbamos a ver Dragon Ball GT con el pana. Es decir, yo conocí Dragon Ball GT gracias a ese pana, que creo que está en Chile, donde quiera que esté le vaya bien. Y por cierto, la hermana estaba bien chévere. Y bueno, nosotros veíamos Dragon Ball GT en la casa de ese pana. También en esa casa nos vacilamos las primeras películas de Pokémon. Y bueno, vamos a seguir hablando de Dragon Ball. Pero yo conocí Dragon Ball GT en el 2000-2001 en un VHS en la casa de un pana. Y nos pareció una historia alternativa que hoy la veo y no me gusta mucho. Bueno, me gusta más que Dragon Ball Super. Pero el GT, no sé, para cuando era niño me encantaba, pero hoy en día lo vi y no me gusta mucho. Es puro lanzadera de poder, ya se acabaron las peleas. Nunca me gustó la idea de que Goku lo encogieran. Para absolutamente nada me gustó esa idea. Lo único bonito que traía Dragon Ball GT era que nos daba un personajazo que era de Goku 4. Era lo último de lo último, que fue un personaje que dibujó Akira Toriyama, dio el primer boceto. Y Toei lo llevó al anime. Y hay gente, aquí se dividen los mares, hay gente que le gustó, hay gente que no. A mí me gustó. Me gustó. O me hubiera gustado que le hubieran agregado más peleas y cosas así, pero sí me gustó la historia, a pesar de que en su momento no la vi completa porque el pana mío no tenía todos los VHS. Que es de lo que se trata este juego, que te explica toda esa historia. Con todo esto le estoy dando un pequeño resumen de mi historia personal con este maravilloso anime. Y eso es resumiendo, porque también compré muchas películas que la veía con mi difunto primo que murió en un accidente hace pocos años, hace como 1 año y medio, 2. Él siempre llegaba a la casa y yo le decía, mira, compré una película, y nos las vacilábamos, veíamos la saga completa y no había celulares que nos distrajeran de ver la obra completa. También fui un gran dibujante y amante a todo lo que tenía que ver con ello. De niño tuve álbumes, juguetes coleccionables, baratos, pero los tuve. Super Chinatown, super Temu, pero los tuve. También los dibujaba en la pared. Y haber crecido con estos personajes de Akira Toriyama fue lo mejor de mi vida. No cambiaría eso por nada. Tuve una bonita niñez. Crecí con estos hermosos personajes que siempre llevaré en mi corazón. Y hasta el sol de hoy todavía me gusta y de vez en cuando miro unos capítulos. No me gusta verlos mucho profundamente porque me traen muchas nostalgias. No estoy apegado a ellos, pero sí me da muchas nostalgias. Y para esa época no solamente era yo que miraba Dragon Ball, era casi toda la población juvenil. Todos tenían que hablar de Dragon Ball, hablarnos en la calle de los capítulos, de qué pasará. Fue muy bonito haber visto Dragon Ball Z sin internet. Eso nos dio un plus de emoción y nos tenía día con día pegados a lo que venía a continuación sin saber lo que iba a pasar. Esa era una emoción tan grande. A veces aparecía un personaje, uno creía que iba a ser definitorio, no. Como cuando estaban peleando con Buu flaco, y estaba Gohan y no le podía ganar y apareció Tenshinhan.
cosas así. Uno pensaba que Tenshinhan iba a resolver y no resolvió nada. Pero sí, creí que crecimos con una infancia maravillosa que siempre estará en mi mente, en mi alma y en mi corazón, de quiera que esté. Si mencionase que también jugué también alrededor del 2000, 2002, 2003, cuando llegaba del liceo, es decir, la secundaria, también jugamos en Super Nintendo y en Play 1 jugábamos juegos antiguos que para nosotros eran como del momento, y esos juegos eran antiguos, eran de los años 90, más que todos los juegos de Super Nintendo. Imagínense, nosotros jugamos esos juegos en los años, después de los años 2000, y esos juegos eran del 90 y pico. También jugamos muchos juegos de Play 1, en especial Dragon Ball GT Final Bound, que también lo tengo en mi canal, y voy a hacer un video para actualizarlo porque me gusta actualizar mis videos. Y me acuerdo claramente, no me acuerdo si era el 99, 2000 o 2001, que mi mamá me lleva donde una señora me cortaba el cabello. Yo creo que sí, era como 2000, que apenas había entrado al liceo, en un sitio que se llama la calle 2, que estaba a algunas cuadras de mi casa. Ella me llevó donde me cortaba el pelo de niño, me volvió a afeitar, me llevó para allá, pues. Y ahí cortaban cabello a mano izquierda. Por cierto, también la hija de la señora estaba buenísima. A mano izquierda cortaban el cabello, y a mano derecha también tenía un salón de videojuegos, que eso estuvo muy de moda porque era muy rentable, hacían mucho dinero alquilando esos aparatos una hora y uno pagando. Y al fondo me acuerdo claramente que había estaban jugando Dragon Ball GT Final Bound, y yo jugué un ratico ahí. No me acuerdo si jugué con mi primo o jugué solo. Y eso era lo mejor, esos polígonos, ese juego en 3D, era lo mejor que yo había visto. Y por eso ese Dragon Ball GT para Play 1 le tengo muchísimo cariño, porque en verdad para la época era uno de los mejores juegos que había. Y a mí me encantaba. Y tenía todo el catálogo de todos los personajes que Dragon Ball chiquito, porque uno le decía Dragon Ball chiquito, Dragon Ball Goku Saiyajin 3 pequeño. Entonces uno tenía ese catálogo enorme de todos esos hermosos personajes. Y uno medio conociéndolo, porque uno no sabía por qué Goku salía chiquito, porque salía un Goku chiquito con pelo amarillo, uno con el pelo más largo. Entonces eso era lo divertido. Y también sabes las claves para uno sacar todo el catálogo completo. Y por eso ese juego me trae muchísimo. Y ese juego, valga la redundancia que dije la palabra juego mucho, ese lo jugué por ahí, me acuerdo, 99, 2000, 2001. Tengo buena memoria para algunas cosas, no para todas. Entonces, lo que yo vengo al caso es decir que con Dragon Ball GT tengo experiencia tanto visual, tanto a la hora de jugarlo, de cuando niño. Estos juegos no son nuevos para mí. Bueno, aunque este juego de Game Boy Advance no lo conocía. Eso me lo escribió un seguidor, y yo lo busqué, y el juego existe. Pero no sabía ni que existía. Y el juego es muy bueno, tiene gráficos muy buenos, pero no jugué Game Boy Advance en su momento, porque cuando salió, yo me acuerdo que era más o menos de esas épocas, entre el 2000 y 2001, y esa consola era carísima, era cara. Valía lo mismo que valía un Play 1. Es decir, el Game Boy Advance portátil valía lo mismo que valía un Play 1, que por cierto, eso era dinero. Yo cuando uno era niño, no cualquiera te tenía un Play 1, no cualquiera te tenía un Dreamcast, no cualquiera te tenía un Super, no cualquiera te tenía un 64. Estoy hablando por debajo de los 2000. No cualquiera te tenía una consola de esa. Eso ahorita que hay mucha gente que lo tiene, uno puede jugarlo de esta manera, uno puede con un emulador. Para la época jugar videojuegos había que bajarse de la mula, y casi nunca había dinero y había pocos sitios. Eso le daba su belleza, se podría decir que eso también le daba su belleza. En sí, crecí como la mayoría de jóvenes de mi edad, con Dragon Ball y todo lo que tenía que ver con ellos. Eso nos envolvió. Y lastimosamente después del 2005-2006, eso se congeló porque Akira Toriyama había querido dejar de dibujar en 1996. Y el fanático de Hueso Colorado, como dice Dross, siempre quiso algo más. Siempre tuvimos el pendiente de qué más iba a pasar con Dragon Ball. Porque lastimosamente solamente duró todo eso hasta el 2005-2006, que murió toda la saga, todo esto. Y siempre y en un internet malísimo de esa época, uno siempre buscaba videos viejos, que habían videos viejos que salían ahí
con una resolución malísima, con un fondo de Linkin Park. y de ahí salió la historia de Dragon Ball AF, que salían unas transformaciones en videos de teléfonos también de baja gama, con baja resolución, que hablaba de Dragon Ball AF, que salían la transformación de Goku Super Saiyan 5, Vegeta Super Saiyan 7, y eran imágenes inventadas por alguien, hechas a través de un computador, ¿no? Una computadora, como ustedes le digan. Y nosotros duramos años fantaseando, años, como hasta el 2010, pensando de que eso era verdad, o que cuando iba a salir, que Dragon Ball AF, y uno se compartía las imágenes, y que mira, pásame eso, porque uno creía que Dragon Ball AF era real. Pero en realidad es una historia de fans, creada por fanáticos, no una serie oficial de Akira Toriyama. Surgió a finales de los 90 tras el final de Dragon Ball GT, debido al deseo de continuar la franquicia, pero se considera no canónica y carece de la aprobación oficial de Akira Toriyama o Toei Animation. Pero como que sí, hay una persona en España que la dibujaba y fue el que se encargó de todo eso, de toda esa historia, de todo ese invento, y la gente se lo creyó. Pero al parecer sí hay una persona que sí en verdad existe y regó eso y dibujaba o editaba las imágenes, algo así. Y el nombre supuestamente proviene de un dibujo del artista español David Montiel, que mostraba un personaje llamado Tablos, y se publicó en la revista Shobi, consolas de 1929. Montiel aclaró que las siglas significaban alternativo futuro, o futuro alternativo, como ustedes quieran decir. Y nosotros nos las pasamos alrededor esto fue en el 2000 para Europa, pero para nosotros fue 2005, 2006, 2007, que fantaseábamos como que la saga había continuado, que iban a lanzar algo, que iba a ser algo oficial, ¿entiendes? Pero en realidad nunca fue así, siempre fue rumores de pasillo. Y sí, fue hasta desmentida. Solamente eran como fan arts, cosas que habían hecho fanáticos. Desde entonces la historia ha sido desarrollada por muchos fans a través de los múltiples mangas, como el de Toyotaro, conocido como Doubling, animaciones hechas por fans en plataformas de YouTube. Es decir, todavía al sol de hoy sí hay gente que crea esas historias. Yo me acuerdo que también uno se metía en YouTube y veían series animadas de Dragon Ball, de personas actuadas, y uno pensaba que era real, y eran con efectos cutre, con efectos de Play 1. Y uno le parecía, uno estaba tan hambriento, pero tan hambriento de Dragon Ball, que meterse en el internet de YouTube de 2007, 2008, con baja resolución y pocos videos que se encontraban en esa época de Dragon Ball. Y uno se divertía viendo ese video y le encantaba. Así, el hambre por Dragon Ball para los que nos crearon en nuestra época era tan grande que todavía uno veía esos videos y se emocionaba. Y eran personas normales actuando, haciéndose pasar por los personajes, y sin embargo salió mejor que el bodrio de Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution. Entonces, el internet de esa época se llenó de rumores de que iba a salir una película de Dragon Ball actuada, y ponían en que a la Roca de Nappa, ponían a Piccolo del villano de una serie que se llamaba Angel, que era un rubio que se peinaba para atrás. Y uno se emocionaba, el verdadero fanático, no estoy hablando de todo el entorno ni de todo el mundo, estoy hablando de los fanáticos. Nos emocionaban de que eso podía ser real. Y no, era puro gente fanática inventándose cuentos que nunca pasaron, y editaba videos y vaina. Y yo me acuerdo que todo el mundo hablaba de eso, que se venía una película. Y da la ocasión que en el 2009 sí llegó una película, que era Dragon Ball Evolution, dirigida por James Wong, basada en el manga de Dragon Ball de Akira Toriyama. Una película pero mala, chimbísima, cutre, una vergüenza. Pero como todo lo malo tiene algo bueno, lo único positivo de eso es algo bien importante, que Akira Toriyama regresó a trabajar en Dragon Ball debido a su decisión con la calidad de la película Dragon Ball Evolution, que lo que hicieron esa película no sabían ni lo que estaban haciendo, no conocían ni a los personajes.
consideró que la película no hacía justicia a su obra y se sentía en la necesidad de mostrar su creación de una manera digna, lo que lo llevó a involucrarse en la creación de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, y dar inicio a Dragon Ball Super, para que ustedes vean, no sé si sabían ese detalle, lo importante de que como que todo en la vida tiene una secuencia y que todo en la vida pasa por algo. Gracias a eso es que el maestro Akira Toriyama, que en paz descanse, regresó. Aunque no me gusta su obra moderna, porque no tiene la esencia de Dragon Ball original, pero por lo menos a los jóvenes de hoy en día le da la oportunidad de conocer el personaje con lo que nosotros los viejos nos criamos, ¿me entienden? Ahí se sacó una película, decidió corregir la perfección y la motivación para crear el Dragon Ball Super, pues. La motivación fue trabajar con los productores para crear Dragon Ball Z, con el objetivo de contar la historia de la manera que solo él podía, y cositas así. Lastimosamente, bueno, él se retiró de este mundo y ahora sigue Toyotaro, que es su alumno. Y por lo menos no me gusta mucho cómo va Dragon Ball, pero por lo menos se mantiene viva. Porque recuérdense que para nosotros Dragon Ball fue algo muy importante y todavía que siga viva en la actualidad con juegos. Los juegos son muy buenos, los juegos que han lanzado para las últimas consolas están brutales, a mí me encantan. Y no le hace honor para mí a los Dragon Ball que nos gustó a nosotros, pero nosotros no importamos, lo que importa es que la juventud también conozcan a estos maravillosos personajes. Vamos a hablar un poco de este personaje también. Toyotaro conoció a Akira Toriyama indirectamente a través de su editor. Después de que la editorial viera su trabajo como fan, posteriormente lo contratará para dibujar el manga de Dragon Ball Heroes en el 2012. Esta oportunidad le permitió presentar su trabajo directamente a Toriyama, quien posteriormente reconoció el talento de Toyotaro como su sucesor para dibujar Dragon Ball Super. Imagínense que esta superestrella de este super maestro Toriyama le dio el visto bueno y le dijo, ¿por qué no? Y prácticamente él está continuando el legado del gran maestro. El primer contacto fue en este proyecto, le dio la oportunidad de trabajar en el universo de Dragon Ball y eventualmente el conocer a Toriyama, y quien supervisaba y le daba su visto bueno a su trabajo. Sí. Pero su gran proyecto fue en el 2015, después de dibujar otras adaptaciones de manga como la película Resurrección de Freezer, y se le ofreció también para que dibujara Dragon Ball Super a su estilo, al estilo de Toriyama, quien lo eligió como su sucesor. Bueno, todo esto es muy importante. ¿Y qué tiene que ver con Akira Toriyama? Que siempre fue una persona alejada de las cámaras, nunca le gustó la fama ni nada de eso, prácticamente era como un ermitaño, ¿me entiendes? Él no le importaba la fama ni nada de eso, muy pocas, sí dio algunas entrevistas, pero tampoco era una persona de esas que viven de la fama. Nunca le interesó eso, simplemente él dijo que al principio solamente se metió en esto porque quería alegrar a los niños con sus dibujos, y lo logró. Pero en verdad, en todo lo que se basaba Akira Toriyama, se inspiraba mucho en las películas de su época, en varias partes de su país y del mundo. Por eso ustedes pueden ver, hay cosas que se le correlacionan, como los viajes en el tiempo, la Gran Muralla, la historia de viajes al oeste, y millones de cosas que tienen que ver con su cultura. Él mezcló todo, y la manera que también dibuja lo que tiene que ver todo lo mecánico es muy bonito también. Bueno, para ir cerrando mi locución, espero que disfruten este gran video. Espero que les haya gustado mi diálogo, y a continuación lo terminaré en silencio. Espero que les guste, que compartan, que le den like, me sugieran juegos, y por favor suscríbanse. Y siempre con un apoyo de traer siempre las cosas buenas, clásicas para la modernidad. Necesito que también vean el video. Y recuérdense que siempre está aquí un venezolano poniéndole corazón a lo clásico para todos los fanáticos en todo este mundo, porque me escribe mucha gente de muchas partes: Colombia, México, Perú,
Chile, no, de todo. Me encanta que me manden muchos saludos también. Así, sin que me quede más nada por decir, espero que les haya gustado todo esto. Disfruten el video y hagan el bien sin mirar a quién. Mucho apoyo con ustedes y pronto mi país será libre y espero decirlo en un video cuando eso pase. Nos vemos. Y si quieren el juego, suscríbanse, denle like, compartan. Esa es la única manera. ¡Nos vemos!